este video vamos a ver el tema regla de la cadena, a partir obviamente de funciones compuestas. Pero antes, lo que vamos a hacer es comenzar con algunas funciones que ya hemos visto en el video anterior, funciones simples, como por ejemplo la primera. La primera dice f de x igual a 2x más 5. Y lo que vamos a hacer es trabajar con sus derivadas, recordar un poquitito cómo era que se encontraban las derivadas. En el primer caso, 2x más 5, bueno, habrá que sacar la derivada de 2x y luego la derivada de 5, ¿no? Bien, entonces vamos por eso. En este caso, la derivada de 2x o 2 por x, ustedes recuerden que me quedaba con el número porque la derivada de x es 1, ¿sí? Por lo tanto, me queda el 2. Y la derivada de 5, recuerden ustedes que el 5 es una constante, es un número, por lo tanto su derivada era 0. Por lo tanto, en este caso, no debería poner más 0, ¿sí? Directamente coloco que la derivada de f de x es igual a 2, ¿sí? Bien. En la función g de x es igual a x al cubo, bueno, en este caso es una función potencial y recuerden ustedes que para poder derivar una función potencial lo que hacíamos era el exponente lo bajábamos multiplicando adelante de la x, de manera que me quedaría 3 por x, y lo que hacíamos era bajarle un grado, ¿sí? En este caso, como es de grado 3, voy a bajar a el grado 2. Por lo tanto, la derivada de g de x quedaría 3x al cuadrado, ¿sí? En el caso 3 de h de x, en este caso corresponde a la función logaritmo neperiano de x, y esto salía por tabla, ¿sí? De manera directa. Habíamos hablado de que la derivada del logaritmo neperiano de x era 1 sobre x. Y esto dijimos que había que recordarlo, ¿sí? En la cuarta función, que es a de x, trabajamos con el coseno de x, que también salía por tabla, que era menos seno de x. En el caso 5, b de x igual al seno de x, en este caso también sale por tabla y la derivada del seno de x es el coseno de x. Y el último ejemplo que tenemos ahí es c de x igual a la raíz cuadrada de x. Acá hay que recordar que también lo habíamos visto de manera directa como 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces lo vamos a colocar. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Todas las funciones que pusimos acá son funciones simples, funciones que nosotros ya conocemos. Algunas salen de manera directa, ¿sí? Por tabla. Otras hay que aplicar un mecanismo, como por ejemplo en la segunda, que era potencial, ¿sí? Ahora bien, vamos a trabajar con funciones compuestas, habíamos dicho al principio. Pero bueno, ¿qué es una función compuesta? ¿Sí? Bien, acabamos de ver las funciones simples. Ahora, ¿qué es una función compuesta? Una función compuesta es una función que está formada por la composición de dos funciones. O sea, ahora lo que vamos a hacer es componer funciones, ¿sí? No va a ser una sola, no son las funciones simples, sino que ahora sí empezamos a componer. Vamos a ver de qué manera, ¿sí? Y vamos a ver cuáles serían a partir de ejemplos, ¿sí? Ahí tenemos un primer ejemplo. El primer ejemplo dice, observen, tenemos dos funciones simples ahí, ¿no? De las que vimos hace un ratito. La del coseno de x, ya habíamos visto, ¿sí? Y la de 2x más 5, que era la primera que vimos. Entonces, son dos funciones simples que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las combinamos a las dos funciones, ¿sí? Como aparece, por ejemplo, acá, fíjense ustedes, ahí lo que hicimos fue colocar a g de x, que es la que está en azul, observenlo con los colores, es la que está en azul, la colocamos dentro de lo que es el coseno de x, ¿sí? Si ustedes observan, es como que lo que hicimos fue reemplazarle a la x del coseno, ¿sí? Y colocar la función g de x, o sea, 2x más 5. Por eso, en este caso, es una función compuesta, ¿sí? Donde g de x, que es la azul, la colocamos dentro, ¿sí? De f de x, que era la del coseno. Por eso me quedó la función coseno de 2x más 5.
¿sí? Ahí entonces lo que tenemos es una composición de dos funciones, ¿sí? Bien, por eso se llama función compuesta. Ahora, vamos a otro ejemplo. Y vamos a sacarlo nosotros. Tenemos el ejemplo 2 y ahí hay dos funciones de nuevo, ¿sí? Una es x al cubo, ¿sí? Y la otra es 3x más 1. Si ustedes observan esta notación, lo que dice es, bueno, agarrá g de x y colocala dentro de la función f de x, es decir, la que está en rojo, ¿sí? Perfecto, entonces, si lo que hacemos es tomar g de x, ¿sí? Que es 3x más 1, y tenemos como que colocarla dentro de f de x, o sea, lo que tenemos que hacer es reemplazarla a la x de f de x por lo que sería 3x más 1, ¿sí? Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera, y lo vamos a hacer con los colores para observar qué es lo que hicimos, ¿sí? Vamos a poner entre paréntesis, esa sería como la función f de x, pero como lo que estamos haciendo es colocar g de x dentro, ponemos 3x más 1. Y ahí quedaría compuesta de manera tal que g de x está dentro de f de x, ¿sí? A esto se lo denomina función compuesta, ¿sí? ¿Compuesta de qué? De otras dos funciones que son más simples, que en este caso serían la de x al cubo y la de 3x más 1. Perfecto. Hasta acá entonces sabemos lo que son las funciones compuestas y todo esto para qué? Todo esto para llegar a lo que denominamos regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena es aquella que nos va a ayudar a derivar funciones compuestas, ¿sí? Y tiene una fórmula general que es esa que aparece ahí, ahora le vamos a nombrar, pero para diferenciarlo de lo que son las funciones simples. Las funciones simples las sacamos por tabla, ¿sí? Por ejemplo, nosotros dijimos seno, coseno, logaritmo neperiano 1 sobre x, raíz cuadrada de x, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Esas son funciones simples que salen directamente por tabla. Ahora bien, cuando hablamos de funciones compuestas hay que aplicar una regla, que en este caso se llama regla de la cadena, que también tiene una fórmula particular. Es decir, la fórmula sería la siguiente, ¿no? La derivada de f y adentro g de x, ¿sí? Es igual a la derivada de f compuesta, digamos, ¿sí? Y la multiplicación por la derivada de g de x, o sea, de la función que esté dentro, ¿sí? Vamos a ver eso. Esa es una fórmula general, ¿no? Pero vamos a verlo en el ejemplo que hicimos hace un ratito. Nosotros habíamos compuesto dos funciones, ¿sí? Anteriormente, que eran la del coseno de x y habíamos compuesto con la de 2x más 5 y la habíamos colocado dentro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es entonces, ¿sí? Identificar. Identificar qué funciones están ahí, en esa que tenemos ahí presentada, que es la del coseno de 2x más 5. Bien, la idea es, lo vamos a hacer, vamos a identificar siempre las funciones, ¿sí? Primero que integran. En este caso sería la del coseno, ¿sí? ¿El coseno de qué? El coseno de algo. Vamos a ponerle algo, ¿sí? Porque quiero que entendamos ahora lo que viene. Ahí tenemos la del coseno, el coseno de algo, ¿sí? Y después la otra función que aparece es la que está en azul, claramente, que es la que está dentro, que es 2x más 5. Lo común siempre es nombrarlas desde lo que está más afuera hasta lo que está más adentro, ¿sí? En este caso, la función que está más afuera, digamos, entre comillas, ¿no? Es la del coseno, es la más abarcativa, y la que está dentro, la más chiquita, digamos, es 2x más 5. Perfecto. Una vez que identificamos las dos funciones que aparecen en la función compuesta, lo que vamos a hacer es, como estamos trabajando con la regla de la cadena, por consiguiente con la derivada, es derivar a cada una de esas funciones. En este caso, por ejemplo, como tenemos la del coseno, nosotros sabemos que la derivada del coseno por tabla es menos seno de x, menos seno, ¿sí? Ahora bien, lo voy a escribir acá. Sabemos que la derivada del coseno, ¿sí? Es menos seno. ¿Menos cero de qué? De algo,
¿sí? ¿Por qué? Porque en la función no aparece coseno de x. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Aparece el coseno de algo. Ahora vamos a ver qué es. Como en la función, y ahora lo vamos a poner, como en la función, el coseno tiene adentro como argumento a 2x más 5, ¿sí? Entonces, la derivada, en este caso, ¿sí? Va a ser menos seno de también ese mismo argumento, o sea, 2x más 5, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, porque a la hora de derivar, no es que del coseno de 2x más 5 paso a que la derivada es menos seno de x. No, no es menos seno de x, ¿sí? Es menos seno de 2x más 5, porque era lo que tenía ya dentro de la función. ¿Estamos? Ahora bien, la función que tengo abajo es 2x más 5, pero como esa función es una función que no es compuesta, que es simple, ¿sí? En este caso la derivamos de manera directa, ¿sí? Y sabemos que esto se derivaba de esta forma. Primero la derivo 2x, que era 2, porque la derivada de x es 1. Y como la derivada de 5 es 0, entonces me quedo con el 2, ¿sí? Por lo tanto, ahora tengo las dos derivadas de cada una de las funciones que integran a la función compuesta, ¿sí? Las derivadas serían menos seno de 2x más 5 y la derivada de la de 2x más 5, que es 2. Lo que dice la regla de la cadena, para terminar y para encontrar la derivada de la función, es, bueno, toma esas dos derivadas y multiplícalas. Es lo que me está diciendo justamente la regla de la cadena. Si ustedes observan, la regla de la cadena me dice, primero multipliquemos la derivada de la compuesta y después la multiplicamos por la derivada de lo que esté adentro. ¿Sí? Y ahí es lo que hicimos. Por lo tanto, encontramos las dos derivadas, lo único que nos restaría es multiplicarlas para encontrar la derivada final. Y bueno, lo vamos a hacer acá. En este caso sería que f' de, en este caso, g de x va a ser igual, y obviamente acá vamos a poner esta derivada por esta derivada, ¿sí? O sea, menos seno de 2x más 5 por 2. Esa es la derivada entonces de la función compuesta que teníamos al principio, coseno de 2x más 5. ¿Sí? Sencilla. Ahora bien, vamos al ejemplo 2 y vamos a nuevamente hacer lo mismo. O sea, encontrar cuáles son esas funciones que integran a esa función compuesta, ¿sí? Y luego derivar cada una. ¿Estamos? Entonces, mirando un poquitito lo que sería la función 3x más 1 al cubo, ahí aparecen dos funciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos funciones? Además ya las habíamos visto y nombrado antes, ¿no? Las dos funciones son la de la potencia, la potencial, que es la que está elevada a la 3, ¿sí? O sea, esto es algo a la 3. Esa es una función, es una función potencial, está elevada al cubo. Y la otra, ¿sí? Y la otra función es la que está dentro, la que está en azul, que es 3x más 1, que sería como g de x, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlas de esa manera. En este caso sería 3x más 1. Entonces, observen ustedes que primero nombré a la que está más afuera, ¿sí? Digamos, la que está, la del cubo, y después la que está dentro, que es la azul, que es 3x más 1. Lo que hacemos entonces es sacar la derivada de cada una. Ustedes recuerden una cosa, ¿sí? Si yo tengo algo elevado al cubo, vamos con la primera, ¿no? Si yo tengo algo elevado al cubo, la derivada es ese 3 pasa adelante multiplicando a lo que está elevado, ¿no? Y le bajaba un grado.
¿Se entiende? Es decir, en este caso, esa es la forma que mantendría la derivada. Ahora hay que ver en ese circulito qué es lo que habría, ¿no? O sea, en la función hay algo elevado al cubo. ¿Qué es ese algo en el ejemplo que tenemos? 3x más 1, ¿sí? Lo que está en azul. Por lo tanto, es 3x más 1. Y como su derivada es 3 por lo que esté, en este caso, elevado al cuadrado, entonces acá también iría 3x más 1. ¿Sí? Y esa sería entonces la derivada de, en este caso, la función que está al cubo. Ahora bien, me faltaría encontrar la derivada de 3x más 1. Bueno, la derivada de 3x más 1 es obviamente 3, porque la derivada de 3x es 3, le saco la x, y la derivada de 1 es 0, por lo tanto me queda que es 3. Por lo tanto, para encontrar ahora la derivada, ¿sí?, final, digamos, de la función 3x más 1 al cubo, sencillamente lo que tengo que hacer es multiplicar las derivadas que acabo de encontrar. Es decir, 3 por 3x más 1 al cuadrado y eso multiplicarlo por 3. Lo vamos a escribir acá para que quede ya la derivada. La derivada de esa función compuesta, por eso yo pongo esa notación, sería igual a 3 por 3x más 1 al cuadrado por 3. Que obviamente en este cálculo me quedó 3 por 3, ¿sí? Ustedes observan. Entonces lo que yo podría hacer es escribir directamente, como 3 por 3 es 9, escribimos directamente 9 y listo. 9 por y 3x más 1 al cuadrado. Y esa sería entonces la derivada de 3x más 1 al cubo. Entonces la técnica es esta. La técnica es entonces identificar las funciones que hay desde la más grande a la más chica, derivar cada una de ellas y luego multiplicarlas. Vamos a un ejemplo 3 para también entenderlo, ¿sí? Poder identificar primero las funciones y luego derivarlas para al final usar la regla de la cadena y derivar. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo 3 que dice el logaritmo neperiano de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Bien, lo que se puede ver claramente acá es dos funciones. Las funciones del logaritmo neperiano de algo, ¿sí? Y dentro está la función 3x al cuadrado menos 2x más 1, ¿sí? Que es un polinomio. Entonces, vamos a identificar a cada una primero, ¿sí? Usualmente yo lo hago con las flechitas. Les pueden indicar a cada una un nombre, si quieren, a de x, lo que ustedes quieran, y b de x, como quieran. Yo directamente le voy a poner logaritmo neperiano de algo, ¿sí? Después veremos de qué. Y la otra función que aparece también ahí es la de 3x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Bien. En la primera, en la del logaritmo neperiano, ¿sí? Justamente la compuesta, ¿no? El logaritmo neperiano de algo. Ustedes recuerden que la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x, que en este caso sería 1 sobre algo, ¿sí? ¿Por qué no hay una x en la función? Mucho cuidado. Ahora bien, vamos a ver qué sería ese algo, ¿sí? Bueno, obviamente sería 3x al cuadrado menos 2x más 1, ¿no? Es lo que aparece en la función. Es el logaritmo neperiano de eso. Entonces vamos a ponerlo, ¿sí? Ya que estamos. Y esto lo voy a borrar. Y lo vamos a escribir con un colorcito. Sería, lo que hay dentro de la función es el logaritmo neperiano de 3x al cuadrado menos 2x
más 1. Y su derivada es 1 sobre, y obviamente será también 3x al cuadrado menos 2x, 3x al cuadrado menos 2x más 1. Y ahí encontramos la derivada, digamos, de la primera. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la otra. Como la otra es una polinómica, digamos, no voy a tener que fijarme cuál es lo que está dentro, no, porque en realidad esa es la última de todas, así que voy a derivarla sencillamente, como sabemos, que sería la derivada primero de 3x al cuadrado, que es 6x, menos la derivada de 2x, que es menos 2, claramente. Y como la derivada de 1 es 0, entonces me quedaría que la derivada es 6x menos 2. Una vez que encuentro ambas derivadas, ¿sí?, de las dos funciones que aparecen, la primera y la segunda, bueno, armo la derivada final, o sea, la derivada, cuando digo la derivada final estoy hablando de la derivada de f de x, ¿no? La derivada de f de x la escribimos con la notación y va a ser igual a la multiplicación entre esas dos derivadas. Es decir, me quedaría 1 sobre 3x al cuadrado menos 2x más 1 por 6x menos 2. Que obviamente esto se puede reacomodar. ¿De qué manera? Bueno, haciendo 1 por 6x menos 2, que obviamente esto nos daría 6x menos 2. Entonces, 6x menos 2 en el numerador, todo sobre 3x al cuadrado menos 2x más 1. Y ahí obtengo la derivada de f de x, o sea, de la función original que me dieron. ¿Sí? Bien, vamos con otro ejemplo entonces. Ahora mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece el logaritmo neperiano del seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1. O sea, es como que se agrega algo más. Si ustedes observan ahí, hay algo que se agregó. Obviamente lo que se agregó es el seno, ¿sí? Claramente. Por lo tanto, vamos a dejar de tener dos funciones y ahora vamos a pasar a tener tres, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Por eso es importante identificar cuántas funciones hay en la función que me están presentando, ¿sí? Y obviamente hacerlo desde la más grande hasta lo más chiquito. Si ustedes observan, ahí vamos a ver cuál sería la función más grande acá. O sea, la que ocupa más espacio. El logaritmo neperiano. Claramente porque es lo que está más afuera, ¿sí? Por lo tanto, sería la de el logaritmo neperiano de algo, ¿sí? El logaritmo neperiano de algo. Y obviamente, la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre ese algo, ¿sí? Que después vamos a ver cuál es. Bien. Ahora bien, tenemos también, como pueden observar ustedes, acá, tenemos el logaritmo neperiano, ya lo hicimos. Seno es la otra función a identificar. Entonces vamos a hacerla. Sería, en este caso, la de el seno de algo también tengo ahí, ¿eh? Fíjense que es el seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces también lo vamos a poner así, seno de algo. Y lo que tengo que identificar es cuál es la derivada del seno. Si no sé cuál es la derivada del seno, entonces voy a la tabla y me voy a dar cuenta que es la del coseno, ¿sí? ¿Coseno de qué? Coseno de algo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sería ese algo. Y por último, tengo la más chiquita de todas, la función más chica que pueden ver ustedes acá, que es la que está más dentro, que es la de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces volvemos a escribirla porque es la misma que la de antes, por si no se dieron cuenta. 3x al cuadrado menos 2x más 1.
Esa va completita, sin circulitos. ¿Estamos? Bien. Vamos a comenzar con la primera. La primera dice el logaritmo neperiano e dice ese círculo, por decir algo, y es 1 sobre ese algo. Bueno, en la función, claramente, ¿sí? Ese circulito que aparece acá está interpretando lo que sería el seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada, ¿sí? Por lo tanto, la derivada va a ser 1 sobre el seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Sí? Acá entonces iría 1 sobre el seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Bien. Porque sería como ese algo que aparece. Vamos con la parte del seno, la parte roja, digamos. ¿Sí? Bien. Fíjense ustedes que yo puse acá seno de y un circulito. Bueno, ese circulito en la función que me están dando en el problema representa algo. Vamos a ver qué representa. Si ustedes observan ahí, va a representar lo que sería la parte de adentro, que es 3x al cuadrado menos 12x más 1. ¿Sí? Ese circulito que aparece acá representaría eso. Por consiguiente, la derivada es el coseno de justamente eso que aparece en esa función, ¿sí? En ese paréntesis. Entonces vamos a escribirlo. Va a ser coseno de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Y ahí me queda la derivada. Y la última de todas, como es una derivada de una función sencilla, simple, solamente la derivamos, como veníamos haciéndolo, que va a ser la derivada de 3x al cuadrado es 6x, menos derivada de 2x es 2, y como la derivada de 1 es 0, perfecto, me quedo ahí. Una vez que tengo las tres derivadas, la de cada una de las funciones que aparecen en la función compuesta, las multiplico, ¿sí? Y obtengo la derivada final de f de x, ¿sí? La del ejercicio, la que estaba buscando acá. En este caso sería f' de x va a ser igual a 1 sobre el seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1 por el coseno de 3x al cuadrado menos 2x más 1 por 6x menos 2. ¿Sí? Una vez que tengo esa multiplicación, me fijo si puedo acomodar algo. En el caso de los numeradores, ¿sí? Fíjense ustedes, esto estaría sobre 1 y esto estaría sobre 1, claramente, por eso digo los numeradores. Los multiplico, ¿sí? Y me quedaría la partecita de arriba como coseno de 3x al cuadrado menos 2x más 1 por 6x menos 2. Entonces lo vamos a ir escribiendo y el denominador me quedaría seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Por lo tanto, la derivada final estaría dada por el coseno de 3x al cuadrado menos 2x más 1 por 6x menos 2. Todo esto sobre el seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Porque se podría hacer una cosita más, pero lo vamos a dejar acá. Espero que se esté entendiendo, ¿sí? En este caso.
cómo quedaría la derivada, ¿no? Que es la multiplicación. En este caso, entonces, teníamos tres funciones a derivar, ¿sí? Vamos en el último ejemplo a ver qué ocurre, cuántas funciones habrá en este caso y cómo serían las derivadas en cada caso. En este caso, en este ejemplo, tenemos tres funciones de nuevo. Tres funciones de nuevo. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver. Vamos a verlas. En este caso sería la de la raíz cuadrada, es la función más abarcativa, digamos, ¿sí? O sea que es la que voy a poner primero. Después dentro aparecen dos funciones más y son, una es la del logaritmo neperiano, lo voy a escribir en rojo, y la otra es la de 3x más 6. 3x más 6. Y ahí aparecen las tres funciones entonces que estamos nombrando, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer entonces es extraer cada una y luego derivar, ¿sí? La primera dijimos que es la raíz cuadrada y va a ser la raíz cuadrada de algo, claramente. Y lo que hay que recordar es que la raíz cuadrada tenía como su derivada 1 sobre 2 raíz cuadrada de ese algo, claramente, ¿sí? Perfecto. Vamos a la del logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano de algo era, en nuestro caso, 1 sobre ese algo. ¿Sí? Que después vamos a ver de qué se trata en la función. Por último, la función, digamos que tenemos más adentro, sería 3x más 6, ¿no? La más chica, digamos. En este caso es su derivada es directa, que sería la derivada de 3x, que es 3. Y 6 tiene como derivada 0 porque es una constante, así que me queda 3. Perfecto. Vamos a identificar de las dos que están arriba, de la negra y de la roja, ¿sí? ¿Qué sería el algo ese del circulito? Bueno, si hablamos de la función de la raíz cuadrada, ¿sí? En realidad en la función, ese algo interpretaría a lo que sería el logaritmo neperiano de 3x más 6. Por lo tanto, la derivada va a ser 1 sobre 2 raíz cuadrada y adentro, ¿sí?, de ese circulito iría justamente el logaritmo neperiano, ¿sí? Lo vamos a ir escribiendo. El logaritmo neperiano de 3x más 6. Y ahí tenemos la primera derivada entonces, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la roja. En la función la roja tiene como argumento del logaritmo neperiano 3x más 6, ¿sí? Por lo tanto, la derivada va a ser 1 sobre, y acá vamos a escribir 3x más 6. La última de todas la vamos a dejar así, porque recuerden ustedes, ya está derivada, es 3 y no puedo seguir. Entonces, lo que vamos a hacer es la derivada final de f de x, que sería, como habíamos dicho anteriormente, el producto o la multiplicación entre las derivadas que me hayan quedado. En este caso, vamos a ir haciéndolo. ¿Qué me quedaría? Que f' de x, o la derivada de x, es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 3x más 6 por 1 sobre 3x más 6 por 3.
Siguiendo obviamente un poquito esto, puedo multiplicar arriba 1 por 1 por 3, que me da 3, ¿sí? Y en los denominadores multiplicamos, en este caso, 2 raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 3x más 6 por 3x más 6, que en nuestro caso nos daría, y lo vamos a escribir acá, que f' de x sería igual a 1 por 1 por 3 me da 3. Y escribimos como el denominador principal 2 raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 3x más 6 por 3x más 6. Y en este caso obtuvimos entonces la derivada final de la función compuesta que nos habían dado en el ejercicio. La función f de x. A partir entonces de la regla de la cadena.